Muy bien, entonces a continuación, en esta última parte de la clase, vamos a hablar de los 4 tejidos animales. Como les comentaba, esos son los 4 tejidos fundamentales que intervienen en la conformación de nuestro cuerpo, ¿no? El cuerpo de la mayoría de los animales. Y estos son el epitelial, el conectivo conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Nuevamente, vamos a hacer énfasis a las características y por ende, qué función tendría cada uno de estos tejidos. Comenzamos con el primero, el tejido epitelial. Acá está. El tejido epitelial, a ver, ¿qué características tiene? Está conformado por células estrictamente unidas entre sí y que la función es la de cubrir o revestir algún órgano de un sistema o un sistema. Entonces, estás viendo por acá, ¿no? Por acá lo tienes, a estas células que conforman al epitelio, estás viendo que están unidas entre sí. Es así que estas células podrían presentar, ¿no? Sus células presentan complejos de unión, dado la cercanía que hay entre ellas. Por ejemplo, podemos encontrar acá que se puede establecer complejos de unión entre célula y célula, pero también podrían haber complejos de unión entre la célula y la membrana basal. ¿Ya? Ahora, dado que están bastante continuas uno entre sí, están bastante unidas, decimos que en un tejido epitelial hay escasa matriz extracelular. ¿Qué otra característica más estamos viendo? También decimos que es avascular. ¿Por qué? Porque no hay vaso sanguíneo, o sea, no hay presencia de vasos sanguíneos a nivel de tejido epitelial. También decimos que las células, como estás viendo, se apoyan en la membrana basal. Es una característica, ¿no?, del tejido epitelial, ¿no? Y lo estamos viendo por acá con una flechita, ¿no? Se están apoyando en esta membrana basal. Y finalmente, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el origen del epitelio, del tejido epitelial? Tiene un origen. ¿Será su origen ectodérmico? ¿Cuál será su origen? ¿Mesodérmico, endodérmico o de los tres? Se origina de los tres, del ectodermo, del mesodermo y finalmente del endodermo. ¿Ya? Se origina de los tres tejidos embrionarios, ectodermo, mesodermo y endodermo. Muy bien, hasta ahí te brindé cuáles eran estas características generales que tiene todo tejido epitelial. Y recuerdo, una vez teniendo claro lo que es la estructura, por ende, siempre se va a asociar a una función. Por lo tanto, ¿qué funciones podrían presentar este tipo de tejido epitelial? Entre las funciones más relevantes podemos mencionar que es la función de protección, porque protege contra lesiones mecánicas, contra la infección de microorganismos, contra la desecación a nivel de la piel, por ejemplo. También hay una función de secreción. Se lleva a cabo por medio de glándulas, ¿no?, que van a secretarse a moco, enzimas, hormonas, entre otros. También tiene una función de transporte transcelular, ¿no? Esto es transporte de moléculas a través de las capas epiteliales, como es el epitelio respiratorio. También tiene una función de absorción, claro, con el epitelio intestinal o el túbulo contorneado del riñón, tienen una función de absorción. También hay una función receptora,
por ejemplo, a nivel del epitelio olfatorio o el epitelio que recubre la lengua, permite recibir y percibir estímulos externos. Muy bien, entonces recuerda, toda estructura está asociada a una función. Dada la estructura que tiene este epitelio, puede llevarse a cabo estas funciones que te acabo de detallar. Hasta ahí todo claro, chicos. Por favor, hacemos captura de pantalla para pasar a la siguiente diapositiva. Cuando se trata de agua, un poco de figura, yo te ayudo un poco. Muy bien, ahora queda hablar de su clasificación. Como te dije previamente, aparte de hablar de las características, de las funciones, vamos a detallar también acerca de su clasificación. El tejido epitelial se clasifica en epitelio de revestimiento y epitelio glandular. Un epitelio de revestimiento es sencillo de definir. Simplemente un epitelio de revestimiento lo que hace es revestir, proteger algún órgano, ¿no? En cambio, un epitelio glandular es aquel epitelio constituido por células que son capacitadas para secretar sustancias. Y a continuación vamos a ver unos ejemplos. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, chicos, recordemos. El tejido epitelial se clasifica en dos: epitelio de revestimiento y epitelio glandular. Nos vamos para este primero, el epitelio de revestimiento. Este epitelio de revestimiento, a su vez, se subdivide en epitelio simple y epitelio estratificado. Muy bien, profesora, ¿a qué se refiere con un epitelio simple? Un epitelio simple es sencillo. Un epitelio simple significa que tiene una sola capa. Tiene una sola capa de células. Una sola capa de células. A eso se refiere con un epitelio simple. Por lo tanto, a su vez, existen diferentes tipos de epitelio simple. Epitelio simple, a ver qué forma tiene la célula ahí, es una célula plana. Entonces, un epitelio simple plano. Perfecto. ¿Ahí? Muy bien. Este es un epitelio simple, a ver qué forma tiene la célula cúbica. El otro epitelio, epitelio simple, ¿qué forma tiene la célula? Cilíndrica. ¿Listo? Entonces, el epitelio simple, a su vez, puede ser plano, cúbico o cilíndrico, ¿no? Entonces, hasta ahí me imagino claro. Un epitelio estratificado, por otro lado, a diferencia del simple, significa que vamos a tener más capas de células. No solamente una, sino más. Mira, uno, puede ser dos, más de dos capas. Mira, hay un montón de capas aquí. Acá se ve más claro. Mira, tienes acá esta, tienes por acá esta y así muchas capas. Cuando hay varias capas o estratos, decimos que es estratificado. Pero luego tenemos una siguiente clasificación. Si bien este epitelio es estratificado, pero ¿qué forma tiene este epitelio? La forma de la célula del epitelio estratificado es plano. Y el de acá es un epitelio estratificado cúbico. ¿Ya? Entonces, hasta ahí
Estamos viendo la diferencia. ¿Listo? Profesora, ¿y a qué se refiere con un epitelio pseudoestratificado? ¿Qué significa pseudoestratificado? Un epitelio pseudoestratificado significa pseudo falso estrato. O sea, si tú lo ves a simple vista, da la impresión que fueran varias capas celulares, pero realmente no son varias capas. Profesora, ¿cómo me doy cuenta de eso? Observa por acá, por ejemplo, en el caso anterior, decíamos, esta era la membrana basal, ¿cierto? Y todas las células están posando sobre la misma membrana basal. En este caso, mira con detalle las células que conforman a este epitelio. ¿Todas reposan sobre la misma membrana basal? ¿Sí o no? Observa. Sí, ¿verdad? Entonces decimos que todas están reposando sobre la misma membrana basal. Acá no hay estratos, no es estratificado. Entonces es un pseudo estratificado, ¿ya? Porque todas están posando sobre la misma membrana basal. Muy bien. Ahora, con respecto a este epitelio polimorfo, es un epitelio característico de estructuras del sistema excretor, como es el caso de nuestra vejiga urinaria. ¿Cómo así, profesora? Este epitelio polimorfo, o también conocido como epitelio de transición, lo voy a poner por acá, este epitelio de transición, ¿ok? Este epitelio de transición, como su nombre lo indica, es un tipo de epitelio donde la forma de la célula cambia de acuerdo al estado en que se encuentra. Si la célula se encuentra, perdón, si la estructura se encuentra relajada, puede ser, por ejemplo, nuestra vejiga. Esta vejiga urinaria, tú sabes cuál es la función de la vejiga, que es la de almacenar orina. Cuando nuestra vejiga está libre de orina, está relajada, pero a medida que se va llenando de orina, esta se va distendiendo, se va estirando, por decirlo así. Por lo tanto, si nuestra vejiga urinaria se encuentra relajada, las células tienen, vamos a ponerlo más chiquito por acá para que me alcance, o de otro color, rojo. Las células tienen forma de cúpula, como lo estamos viendo a continuación. Esa es la forma que tiene, ¿no?, las células cuando están en estado relajado. Pero cuando la vejiga se va llenando de orina, la célula adopta otra forma. La célula comienza a distenderse, las células se tornan planas. Por lo tanto, este cambio, esta transición, este cambio, ¿no?, hace que el tejido, el epitelio, sea polimorfo. Dependiendo del estado, la forma celular cambia. Es un epitelio de transición y, repito, se encuentra exclusivamente en el sistema excretor, ejemplo, en la vejiga urinaria. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, ¿todo claro? Ahora, estos son epitelios de revestimiento que recubren, ¿verdad? El epitelio glandular, como te dije, es un epitelio donde las células están capacitadas para secretar sustancias. Es así que hablamos de las glándulas. Las glándulas pueden ser o bien exocrinas, o pueden ser endocrinas, o pueden ser glándulas mixtas. Profesora, ¿cuándo se trata de una glándula exocrina? Una glándula exocrina es aquella que tiene un conducto exterior. Por lo tanto, el producto o la sustancia secretada es liberada al exterior.
¿no? Por ejemplo, imaginémonos las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas, como tiene un conducto exterior, el sudor sale, ¿no? Es liberado. O la saliva, por ejemplo, las glándulas salivales también tienen su conducto exterior y la saliva sale. Pero, ¿qué pasa cuando no hay conducto exterior? ¿No? En la glándula endocrina sí hay, en la glándula endocrina no hay conducto exterior. Por lo tanto, ¿qué ocurre cuando no hay conducto exterior? O excretor. Los productos de la secreción van a ser vertidos directamente ¿a dónde? Van a ser vertidos directamente al vaso sanguíneo, a la sangre. Y ese es el caso de las moléculas de hormona. Las hormonas son producidas por glándulas endocrinas. Eso acuérdate bastante que vamos a verlo posteriormente. Profesora, ¿y habrá alguna glándula que tenga tanto su lado exocrino como su lado endocrino? Sí. Un buen ejemplo de glándula mixta es el páncreas. El páncreas es una glándula mixta porque tiene tanto una porción exocrina como una porción endocrina. Por eso decimos que es una glándula mixta, ¿ya? Su lado exocrino o su porción exocrina produce, o sea, es exocrino porque tiene un conducto excretor. Este lado exocrino produce el jugo, el famoso jugo pancreático. ¿Listo? Y su lado endocrino, su porción endocrina, va a producir una hormona, porque recuerda que las glándulas endocrinas producen hormonas. Su porción endocrina produce la hormona entre algunas, como es la insulina, ¿no? Por mencionarte la más representativa, ¿ok? Entonces, ese es el papel que tiene el páncreas como glándula mixta, que tiene ambas porciones, exocrina como endocrina. Listo, chicos, por favor, haz captura de pantalla para pasar a la siguiente diapositiva. ¿Listo? Muy bien, chicos. Vámonos a la siguiente. Volvemos a esta diapositiva inicial donde te presentaba a los 4 tejidos animales fundamentales. Hemos concluido de hablar del tejido epitelial. Ahora vamos a hablar del tejido conectivo o también conocido como conjuntivo. Acá prepárate, porque la explicación de esta parte es un poco más extensa, dada la diversidad de células que la conforman y por lo tanto diversidad funcional. Es así que a continuación te presento al tejido conectivo o conjuntivo. ¿Qué características presentan sus células? A ver, vamos a recordar un poquito. A diferencia del anterior, este tejido conectivo sí presenta abundante matriz extracelular, ¿ya? Además, decimos que presenta hay una gran variedad de células que conforman a este tejido conectivo conjuntivo. ¿Listo? Ahora, esta abundante matriz extracelular es gracias a la presencia de diferentes tipos de fibras. Como por ejemplo, a ver, voy a ponerlo por acá. Estas son las fibras que conforman esta matriz extracelular, que son las colágenas, las elásticas y las reticulares. Y también, como te dije, hay una gran variedad de células. Acá están los diferentes tipos celulares. Como ves, hay células propias del tejido conectivo, como también hay células libres del tejido conectivo. Hay una diversidad celular que está asociada a la diversidad funcional.
Por ejemplo, ¿qué funciones podría tener? Puede ser de relleno, o sea, este tejido puede rellenar espacios entre los órganos. Puede tener una función de sostén porque puede proporcionar soporte, como es el tejido cartilaginoso y óseo, que vamos a ver luego. De defensa, ¿no? Ayuda en la defensa y protección del cuerpo. Sirve como medio de intercambio, sirve como sitio de depósito de grasa. O sea, hay un montón de funciones que va acorde a la variedad de células que conforman a este tejido conectivo. Muy bien. Hasta acá, chicos, por favor, hacemos captura de pantalla para pasar a hablar de la clasificación. ¿Ok? Es una extensa clasificación del tejido conectivo o conjuntivo que, por favor, espero puedas tomar nota. Pero recuerda siempre, esta información la vamos a complementar con la separata y el texto o el libro de la pre. Muy bien. ¿Listo? Pasamos a la siguiente. Entonces, cuando hablamos de clasificación, el tejido conectivo se clasifica en tres. El tejido conectivo embrionario, el tejido conectivo propiamente dicho y el tejido conectivo especializado. Son tres tipos de tejido conectivo. ¿Listo? Te lo voy a poner por acá para que te acuerdes. A ver, tejido conectivo embrionario, tejido conectivo propiamente dicho y tejido conectivo especializado. ¿Listo? Profesora, hasta ahí lo veo fácil, sí, hasta ahí es todo fácil. El tema está que a su vez cada uno se subdivide en otros tejidos. Eso es lo que tienes que tomar en cuenta, chicos, ¿ya? Entonces, son tres, nuevamente, el embrionario, el propiamente dicho y el especializado. ¿Listo? En esta diapositiva te estamos proponiendo los dos primeros. Vamos a proponer, acá está, el embrionario y el propiamente dicho. ¿Listo? Vamos a comenzar con estos dos primeros. ¿Listo? Muy bien. Atención, chicos. Atención. El tejido conectivo embrionario, como su nombre lo indica, forma parte del embrión. Está en el embrión. ¿No? Y podemos encontrar en él dos tipos de tejido. El mesenquimatoso y el mucoso. Hay dos tipos de tejido embrionario, mesenquimatoso y mucoso. ¿Qué características tienen estos tejidos? ¿Qué características tienen? Por ejemplo, a ver, vamos a utilizar otro color. En el caso del mesenquimatoso, como te digo, es un tejido que se encuentra solo en el embrión y está constituido por células embebidas en una sustancia tipo gel que contiene fibras de tipo reticular. Fibras, sí, profesora, ¿te acuerdas que hace un rato, cuando te hablé de la matriz, te dije, la matriz extracelular es abundante y está constituida o puede estar constituida por tres tipos de fibras? A ver, ¿quién se acuerda? Cuando leyó esa diapositiva eran tres tipos de fibras. Eran colágenas, elásticas y reticulares, ¿te acuerdas? Ya, en el caso del tejido mesenquimatoso, como te decía, este tipo de tejido está en el embrión y las células están embebidas en una sustancia tipo gel que contiene fibras reticulares. ¿Ya? Entonces, acuérdate, contiene fibras reticulares. El tejido mucoso también está presente en el embrión, específicamente en el cordón umbilical, ¿no? Y en este tipo de tejido, la matriz es tipo gelatina. Es por eso que también puede recibir este tejido mucoso como jalea, puede ser pregunta de examen, ¿eh? Jalea o gelatina de Wharton. ¿Listo?
es la gelatina o jalea de Wharton. ¿Listo, chicos? El tejido mucoso también puede recibir el nombre de jalea o gelatina de Wharton. Perfecto. El tejido conectivo propiamente dicho, por otro lado, lo vamos a dividir a continuación. Voy a utilizar también la flechita como tejido laxo, el tejido denso, el tejido elástico, y me falta por acá uno que no aparece y te lo voy a poner por acá. Es el tejido, a ver, en negrito, el tejido conectivo reticular. ¿Listo? Reticular. Profesor, ¿y de qué depende la clasificación de estos tejidos? Nuevamente, de qué tipo de fibra presentan, ¿no? Recordemos que eran 3 tipos de fibras presentes en una matriz extracelular. Fibras colágenas, fibras elásticas y fibras reticulares. Por lo tanto, un tejido conectivo laxo, anota, en un tejido conectivo laxo encontramos fibras de tipo, vamos a cambiar de coloración para que se note, vamos a poner un azul, a ver por acá. Ya, presenta fibras colágenas y también presenta en conjunto fibras elásticas. O sea, en un tejido conectivo laxo hay ambos tipos de fibras. En cambio, en un tejido conectivo denso, ¿no? Y tenemos 2 tipos de tejido conectivo denso. En este tipo de tejido tenemos fibras colágenas, ¿no? La mayor parte son fibras colágenas, lo que le hace ser mucho más resistente. Pero como notarás, la disposición de las fibras varía, ¿verdad? Por eso que uno le llama irregular y al otro regular, por la tendencia en la que están dispuestas estas fibras, como lo estás viendo en la imagen. Esto tiene un aspecto irregular y acá un aspecto regular. El tejido conectivo elástico, sencillo. A ver, dime qué tipo de fibras abunda en este tipo de tejido. ¿Fibras de qué tipo? Elásticas, ¿no? Y finalmente, el tejido conectivo reticular abunda en las fibras reticulares. ¿Listo? Hasta ahí, por favor, chicos. Estoy tratando de simplificarlo para que tú puedas captar mejor la idea de clasificación de este tejido conectivo. Ya tú lo complementas con el material que se te brinda, ¿no? Con la separata donde te dan, por ejemplo, algunos ejemplos o casos para cada tipo de tejido. Muy bien, hasta ahí por favor hacemos captura de pantalla. Por favor, ya me falta un poquito para cada. Muy bien, entonces nos vamos a la otra diapositiva, donde te voy a presentar al tercer tipo de tejido conectivo, que es el tejido conectivo especializado. Acá, por favor, acuérdate que el tejido conectivo especializado tenemos a continuación a 4. Se subdivide en 4. El adiposo, el cartilaginoso, el óseo y el sanguíneo. Nuevamente, regreso a la clasificación del tejido conectivo. Recuerda que el tejido conectivo se clasificaba en embrionario, en propiamente dicho y en especializado. A su vez, el embrionario se subclasificaba en mesenquimatoso y mucoso. El propiamente dicho, ya sabes, en laxo, denso, elástico y reticular. Y finalmente, el especializado se subclasifica en adiposo, cartilaginoso, óseo y sanguíneo. Vamos a hablar a continuación del especializado.
El tejido adiposo, ¿no? ¿Cuál es la función de este tejido adiposo? Este tejido, si bien es un tejido de sostén, pero también sirve como almacén de energía. ¿Qué célula podemos encontrar a continuación? Podemos encontrar a los lipoblastos, que son células que luego se van a diferenciar en adipocitos. Y son los adipocitos los que se van a encargar de almacenar internamente la grasa. Y dependiendo del adipocito, encontramos dos tipos de tejido. Adiposo, tenemos el tejido adiposo blanco y el tejido adiposo pardo o marrón. Y esto se debe a que uno de ellos tiene un solo lóculo, es unilocular. En cambio, el otro tiene muchos lóculos de grasa, llamada el multilocular. Te hago la siguiente pregunta. ¿Cuál de estos dos tejidos estará presentes en animales de ambientes fríos? Y por ende está relacionado este tejido con la famosa termogénesis o generación de calor. ¿Será el blanco o será el pardo? ¿Cuál de los dos, chicos? ¿Será el unilocular o el multilocular? ¿Cuál crees que está relacionado con la termogénesis, generación de calor en animales de ambientes fríos? Es el multilocular, el pardo. Perfecto, el tejido adiposo pardo. Y no solamente está presente en animales de ambientes fríos, también en el recién nacido. Cuando recién naciste tenías este tipo de tejido adiposo pardo principalmente. Muy bien. Ahora, el siguiente tejido, ya hemos hablado del adiposo, ahora sigue el tejido cartilaginoso. Este tejido también es especial para el sostén, pero su consistencia es mucho más rígida, más resistente. Entre las células que podemos encontrar tenemos a los condroblastos, que son células que se encargan de elaborar el cartílago, que es la sustancia fundamental, constituida también por fibras. También tenemos al condrocito. El condrocito son condroblastos que se encuentran atrapados en lagunas. Estas lagunas reciben el nombre de condroceles o condroplastos. A ver, voy a poner un poco más grande la letra. Estas lagunas reciben el nombre de condroceles o condroplastos. ¿Ya? Voy a poner una flechita para acá, para que te acuerdes que estas lagunas o también conocidas como cavidades, ¿no? Son conocidas como condroceles o condroplastos. Entonces, esos son los condrocitos, que son células cartilaginosas maduras. Muy bien. Ahora, el cartílago puede ser de tres tipos. Puede ser hialino, puede ser elástico o puede ser fibroso, ¿no? Recordar que el cartílago hialino es el cartílago más abundante, es el más abundante. Es más, cuando fuiste feto, ¿no? En los primeros meses, tu esqueleto estaba constituido por cartílago. Claro que luego fue transformándose, pero básicamente al inicio la mayor parte del esqueleto era de cartílago y de este tipo de cartílago. Pero en el adulto, o sea, ahora, ya se ve restringido para ciertos lados. Por ejemplo, ahora que eres adulto, este cartílago hialino lo podemos encontrar en estructuras del sistema respiratorio, como puede ser la tráquea, como puede ser también lo que son los bronquios, como puede ser también la laringe,
Y también lo podemos encontrar en el cartílago de la nariz. Ahí también puedes encontrar, ¿no? Este cartílago hialino. ¿Ya? Muy bien. Por otro lado, el cartílago elástico. El cartílago elástico es muy rico, claro, en fibras elásticas y está presente en el pabellón de la oreja, ¿no? Bastante elástica, ¿no? Tu pabellón de la oreja. También en la zona llamada epiglotis. También se encuentra en el conducto auditivo, externo. Ahí lo encuentras, ¿no? Este tipo de cartílago elástico. En cambio, el cartílago fibroso, como abundan las fibras colágenas, y acuérdate que siempre las fibras colágenas dan mayor resistencia, por decirlo así, un poco más de dureza, se le encuentra en zonas entre las vértebras, o sea, formando los discos intervertebrales. ¿Listo? Entonces, esto es respecto a los 3 tipos de cartílago. Chicos, para terminar esta parte, quiero que te acuerdes de algo. Que solamente a nivel de cartílago hialino y cartílago elástico va a llegar una membrana o va a ser recubierto por una membrana conectiva llamada pericondrio. ¿Ya? El pericondrio es una membrana conectiva que rodea que envuelve a estos cartílagos hialino y elástico. Y la finalidad del pericondrio es la nutrición, ya que está vascularizado, va a nutrir a estos cartílagos. ¿Ya? Vascularizado significa que posee vasos sanguíneos y por ende nutre a este cartílago hialino y este cartílago elástico. Muy bien, chicos, por favor, hacemos captura de pantalla para pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, recordar, estamos ante el tercer tipo de tejido conectivo, el especializado, que a su vez se subdivide en tejido adiposo, tejido cartilaginoso, y ahora viene los otros dos, el tejido óseo y el tejido sanguíneo. El tejido óseo es un tejido también importante para el sostén, pero es altamente especializado porque se caracteriza por dar solidez, por dar gran resistencia a la tracción. Entre las células importantes tenemos a continuación el osteoblasto. El osteoblasto es una célula que se ubica, como bien ves, en la periferia del hueso y sobre todo, anota por favor, es responsable de sintetizar el material orgánico del hueso. También de sintetizar colágeno, de sintetizar proteínas. O sea, sintetiza este material orgánico. El osteocito viene a ser el osteoblasto, pero maduro. O sea, aquel que se encuentra atrapado en una cavidad o laguna llamada osteocele, perdón, que se llama osteocele. El osteocito, repito, es el osteoblasto atrapado en una laguna llamada osteocele o osteoplasto. Quiere decir que el osteocito es un osteocito, ya es una célula madura, y lo estamos viendo por acá. A ver, vamos a ir por acá, ¿no? Este osteocito está aquí. ¿Lo estás viendo? Representado de color negro. Entonces son ya las células maduras, atrapadas en estas cavidades llamadas osteoceles. Pero estás viendo que cada osteocito se está comunicando por esos canalículos, ¿verdad? Estos finos canalículos que atraviesan esta sustancia o matriz ósea que permite la nutrición de estas células.
Muy bien, estos son los canalículos óseos. Finalmente, el osteoclasto, como estás viendo, es una célula multinucleada. ¿Ya? Es multinucleada. Y esta célula multinucleada es responsable de la reabsorción o remodelamiento del hueso. ¿Ya? A ver, ¿qué otra cosa más? Sí, es importante mencionar acerca de su matriz extracelular, también conocida como la matriz ósea. ¿Qué encontramos en la matriz ósea? Claro, vamos a encontrar fibras, como hemos aprendido, ¿verdad? Hay fibras, en este caso fibras de tipo colágena, hay fibras colágenas, pero hay otra cosa más. Hay un componente, una sustancia orgánica llamada osteocalcina. Esta osteocalcina tiene mucha afinidad, vamos a poner acá un más, tiene mucha afinidad tiene mucha afinidad por las sales minerales. O sea, ¿qué quiere decir esta? Quiere decir que esta sustancia orgánica se impregna de sales minerales como puede ser el fosfato de calcio, como puede ser el carbonato de calcio, lo que da luego como resultado esta dureza característica del hueso. ¿Ya? Entonces, nuevamente, repito, la matriz ósea, que es la matriz extracelular del tejido óseo, adicionalmente a fibras colágenas, hay un compuesto llamado osteocalcina, que se impregna con sales minerales y cuando se impregna da la dureza característica del hueso. Es así que esta sustancia o matriz ósea, cuando está mineralizada, va a formar estas laminillas. Te lo voy a poner por acá. Cuando esta matriz está mineralizada, forma estas laminillas. Estas laminillas que se va a disponer, ¿no? Entre estos osteocitos y en conjunto decimos que la presencia de laminillas, osteocitos y este conducto llamado el conducto de Haber que se encuentra en la parte central, todo este conjunto recibe el nombre de, y lo voy a poner por acá, todo esto recibe el nombre de ostión. Esos son los ostiones, o también conocidos como, los sistemas Havers. ¿Ya? Esos son los ostiones o sistema Havers, que lo tenemos por acá. Todo este conjunto es el ostión. Todo esto es el ostión. Y en el centro encontramos al conducto de Havers. ¿Listo? Algo importante para terminar, chicos, que al igual que el anterior, hay una membrana que recubre a este tejido óseo. Esta membrana es el periósteo. Esta membrana también está constituido por tejido conectivo, pero está vascularizado, o sea, hay vasos sanguíneos y por ende nutre al tejido óseo. Muy bien, chicos, hasta ahí todo claro. Por favor, si hay alguna duda, házmelo saber de inmediato, ya que quedan muy pocos minutos. Muy bien, ¿todo claro? ¿Listo, chicos? ¿Sí? ¿Todo claro? Por favor, igual hay que repasar, ¿ah? Hay que repasar porque es bastante información, ¿cierto? Finalmente, el último tejido del tipo especializado es la sangre, el tejido sanguíneo, que es una masa líquida que circula por nuestros vasos sanguíneos, ¿no? Este tejido sanguíneo, ¿no? Va a transportar, voy a ponerlo por acá, va a transportar gases, y va a transportar nutrientes. Gases como por ejemplo oxígeno, el CO2, ¿no? A todas las células del cuerpo, ¿no? Y también producto de desecho. Ahora, recuerda que el color rojo característico
se debe a los glóbulos rojos, ya que ellos presentan una proteína llamada hemoglobina. La hemoglobina da este color rojo característico. Y si tú quisieras centrifugar la sangre, ¿no? Las células más pesadas serían los glóbulos rojos. Por lo tanto, sedimentan al fondo del tubo. Y lo voy a marcar por acá. Acá están los glóbulos rojos, ¿no? Van a sedimentar al fondo. Le sigue en peso o en densidad los glóbulos blancos y las plaquetas. Ojo, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos son células. Pero, ¿qué pasa con las plaquetas? Las plaquetas no son células. Puede ser pregunta de examen. Las plaquetas son fragmentos celulares. Quiere decir que es un fragmento de una gran célula. Sí, ¿cómo se llama esa gran célula? Esa gran célula es el megascariocito. Megascariocito. Por producto de la fragmentación del megascariocito, da lugar a las plaquetas. Así que presta atención en eso, ¿ah? Las plaquetas no son células. Muy bien. Entonces, dicho esto, chicos, resumimos. ¿Qué componentes tiene la sangre? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y la parte líquida corresponde al plasma. Es así que en esta imagen te voy a detallar a continuación quiénes son glóbulos blancos, ¿no? Claro, los glóbulos blancos a su vez se subdividen en otros, como por ejemplo, los neutrófilos son glóbulos blancos, los eosinófilos, por acá, los eosinófilos son glóbulos blancos, los basófilos son glóbulos blancos, ¿no? Los monocitos también son glóbulos blancos. Los linfocitos también son glóbulos blancos. Pero claro, como notarás, algunos tienen gránulos y otros no. Es por eso que decimos que los neutrófilos, debido a que presentan gránulos en su citoplasma, decimos que son del grupo de los granulocitos, ¿no? Son el grupo de los granulocitos. Los basófilos también son granulocitos. Son granulocitos. Pero los monocitos y los linfocitos son del grupo de los agranulocitos. ¿Listo? Acuérdate que tanto los glóbulos, los monocitos, los monocitos y los linfocitos son agranulocitos. Quiere decir que no contienen gránulos en su citoplasma. Muy bien, chicos, hasta ahí. Por favor, ahí tengo una pregunta. Nuevamente refresco los últimos tejidos del tipo especializado. Tenemos el tejido óseo y el sanguíneo. Recuerda que decíamos, ¿no? Que el osteocito viene a ser el osteoblasto atrapado en una cavidad y estos osteocitos se van comunicando uno con otros con los canalículos. Cuando la matriz ósea tiene minerales, se forman laminillas que están acá atravesadas. Todo este conjunto y este conducto central, que es el conducto de Haber, todo esto, conjunto, este complejo, este sistema, recibe el nombre de ostión, o también conocido como el sistema Haber. Y acá está, ¿no? Todo esto es el ostión. ¿Listo? Es el conjunto conformado por osteocito, canalículo, laminilla y el conducto central, que es el conducto de Haber. Todo eso es el ostión. Muy bien, chicos. ¿Listo? Captura de pantalla. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Las últimas. Me quedan 5 minutos para 2 últimas diapositivas. ¿Listo? Vámonos. Finalmente, chicos, tenemos al tercer tejido animal fundamental. Recuerda que eran 4, epitelial, conectivo, ahora viene el muscular y finalmente el nervioso. Recuerda que el origen, es importante detallarte, el origen embrionario
el origen es un origen mesodérmico, o sea, del mesodermo, y recuerda que es un tejido especializado, ¿no? Y que goza la propiedad de contractibilidad, que hace posible los movimientos del cuerpo. Ahora, chicos, en cuanto a la clasificación, acuérdate que existe el tejido muscular estriado, por un lado, es todo esto, estos dos, y por otro lado, el tejido muscular liso, muy bien, que es este de acá. A su vez, el tejido muscular estriado, tenemos tejido muscular estriado esquelético, que es este de acá, y este es el tejido muscular estriado cardíaco. ¿Listo? ¿Hay diferencia? Sí, entre un estriado y un liso. La diferencia está en que un tejido estriado, que lo vamos a ver por acá, tiende esta forma, o sea, esta musculatura estriada está formada por fibras que tienen a su vez cientos de miofibrillas que corren paralelamente a lo largo de toda la fibra. Alternando vas a ver zonas, voy a poner acá en verde, zonas oscuras, acá hay zonas oscuras, y también vamos a ver zonas claras. Entonces, es por eso que le da una apariencia de estría. Ya conoces cómo son las estrías, ¿no? Entonces, hay una diferencia de tonalidades, zonas de filamentos gruesos y finos, por lo que da a este nombre. Muy bien. Ultraestructuralmente, estas miofibrillas que te dije, se dividen en unidades. Estas unidades reciben el nombre de sarcómero. Esto corresponde a una unidad, el sarcómero. Mira los límites del sarcómero. Está limitado por las líneas Z. Ahora, ¿qué es cada cosa? Por ejemplo, puede ser pregunta de examen. ¿Qué es la banda A? La banda A, que es una banda oscura, que tiene filamentos gruesos de miosina, ¿sí? Acá están los filamentos gruesos de miosina, pero también encontramos en la parte central, ¿no? Filamentos finos de actina, que van a estar sobrelapándose con estos filamentos gruesos. Por otro lado, la banda I es la zona de los filamentos claros, los filamentos de actina. Y la línea Z, que la estás viendo acá en la mitad de la banda I, esta línea Z es una banda oscura en el centro de esta banda I. ¿Listo? Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Es importante porque el deslizamiento de estas fibras, ¿listo? El deslizamiento de, por ejemplo, de los filamentos delgados, que son los filamentos de actina, sobre o entre los filamentos de miosina, o sea, este acercamiento y alejamiento de estos filamentos, hace posible la contracción muscular. Eso es importante. Y recuerda que es estriado debido a la presencia de zonas claras y oscuras, cosa que no tiene liso. Entonces, esto te dejo de tarea, chicos, ya me ganó la hora, creo, pero dame un minutito más. Esto te dejo de tarea. En la separata hay una comparación, hay un cuadro comparativo donde ves qué características tiene cada célula del tejido muscular esquelético, cardíaco y liso. Muy bien, chicos, para terminar, haz captura de pantalla, nos vamos a la siguiente para terminar con la última diapositiva, dame un minuto. Captura de pantalla, nos vamos a la última. Y te presento finalmente al cuarto y último tejido animal, que es el tejido nervioso. Anota, el origen es ectodérmico, o sea, es del ectodermo. Pero hay una excepción. La excepción, o sea, todas las células se originan del ectodermo, a excepción de la microglía, que tiene un origen mesodérmico. ¿Listo? Ahora, muchos creerían, profesora, yo pensé que solamente las neuronas eran las células de tejido nervioso. No, no solamente las neuronas, también las neuroglías. Las neuronas es una célula muy importante conformada por un soma,
¿no? Conformado por el soma. Acá está el soma o cuerpo, donde encontramos el núcleo en la parte central, estas prolongaciones que son la dendrita, y todo esto es el axón, ¿no? Que está revestido por estas vainas de mielina. Ojo, la mielina es importante, ¿no? Más adelante vamos a ver que mediante estas vainas de mielina se va a dar justamente la transmisión, y si la neurona se encuentra en el sistema nervioso central, la responsable de su síntesis es el oligodendrocito. Y si se encuentra en el sistema nervioso periférico, dame un minuto, la célula especializada en su síntesis es la célula de Schwann, que la tienes ahí detallada, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto a las vainas de mielina. Recuerda que no todo el axón está revestido por mielina. Hay zonas libres de mielina y eso se llama nodo de Rambier. ¿Listo? En la semana número 9 vamos a hablar más de la sinapsis, que es esta unión funcional entre neuronas. Y finalmente, las neuroglías son células que ayudan a la neurona. Por ejemplo, el astrocito tiene que ver con el sostén y nutrición de la neurona. La microglía, ¿te acuerdas que hace un rato te dije que la microglía tenía un origen mesodérmico? Ya, ella tiene que ver con la defensa. Y finalmente tenemos al oligodendrocito, que ya te dije, produce mielina a nivel del sistema nervioso central. Y finalmente las células ependimarias tapizan cavidades. Por ejemplo, para terminar acá, chicos, ya, las células ependimarias van a tapizar las cavidades ventriculares del encéfalo, por un lado, y también van a tapizar el conducto epéndimo de la médula espinal. ¿Listo? Nuevamente tapizan las cavidades ventriculares del encéfalo y el conducto epéndimo de la médula espinal. Muy bien, chicos, hasta ahí hemos hablado acerca de los tejidos del día de hoy. A continuación, voy a pasarte las claves de esta semana. Voy a dejar de presentar, chicos. A ver. Te voy a pasar las claves. Ahí van las claves de esta semana, chicos. Nuevamente, si quedó alguna duda o algo no está claro, para eso tienen ustedes disponible el multichat. Nos vemos, chicos, hasta la siguiente. Fue un gusto. Nos vemos hasta la siguiente clase.